Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 26 y hoy vamos a hablar de la ética en Latinoamérica. Para empezar vamos a hablar de Enrique Dussel, es un pensador de la liberación, argentino, mexicano, es una figura central en el desarrollo de la filosofía de la liberación y este movimiento surgió en América Latina durante la década de los 70 como respuesta a las injusticias sociales, económicas y políticas que afectaban a los más vulnerables. Su pensamiento ético se distingue por su enfoque en los excluidos y oprimidos, quienes son colocados en el centro de la reflexión moral. Entonces Dussel propone una ética que desafía las estructuras de poder dominantes y busca transformarlas desde la perspectiva de aquellos que sufren las consecuencias de la opresión. A través de los conceptos como el principio material de alteridad, Dussel nos invita a respetar nuestras acciones morales para priorizar al otro, en lugar del egoísmo individualista. En este episodio vamos a explorar dos segmentos. El primero se va a dedicar a la ética de la liberación y los principios de el principio material de la alteridad y la crítica, el segundo segmento es la crítica a la modernidad y al colonialismo. El núcleo del pensamiento ético de Dussel es su ética de la liberación. Una ética propuesta que busca superar las formas tradicionales de ética, centradas en individuos privilegiados o abstractos. Entonces para Dussel la ética no puede ser neutral frente a la opresión. Debe comenzar desde la perspectiva de los excluidos, quienes sufren las consecuencias de sistemas injustos. Y este enfoque lo que lleva a cuestionar a teorías éticas eurocéntricas que ignoran las realidades concretas de los marginados o de las colonias. Entonces Dussel argumenta que la ética debe ser práctica y transformadora. No se trata solo de reflexionar sobre lo bueno o lo justo, sino de actuar para cambiar las estructuras que perpetúan la exclusión. Su ética de la liberación está profundamente conectada con movimientos sociales y políticos. Y busca la emancipación de los oprimidos, especialmente en contextos latinoamericanos, marcados por la pobreza, la desigualdad y el colonialismo. Uno de los conceptos más influyentes de Dussel es el principio material de alteridad, que sostiene que toda acción moral debe priorizar al otro. Según Dussel, el egoísmo y el individualismo son las raíces de muchas injusticias. En contraste, una ética genuina debe reconocer que nuestra existencia está siempre mediada por la presencia del otro, especialmente del otro vulnerable o excluido. Y este principio tiene implicaciones prácticas y nuestras decisiones deben considerar cómo afectan a quienes están en situaciones de desventaja. Por ejemplo, en temas como la salud pública, la educación o el medio ambiente, debemos preguntarnos, ¿estamos actuando de manera que beneficie a los más vulnerables? Y el principio de alteridad nos recuerda que la ética no es solo un ejercicio intelectual, sino es una acción solidaria. Dussel desarrolla una crítica a la modernidad capitalista, que él ve como un sistema que ha perpetuado desigualdades globales mediante la explotación de países del sur global. Hablamos de África, hablamos de América Latina, hablamos de Japón, hablamos de Corea del Sur. Entonces la modernidad no es un privilegio histórico del dominante, sino es una estructura de poder que privilegia a ciertos grupos mientras que margina a otros, y esta crítica está influenciada por el marxismo. Pero Dussel la amplía al incluir dimensiones culturales y éticas. En su obra de 1492, El descubrimiento del otro, así se titula la obra, que se escribió en 1992, Dussel analiza cómo la llegada de Europa a América marca el inicio de un sistema global de dominación que continúa hasta hoy. Entonces la modernidad europea, según Dussel, se construyó sobre la exclusión y la explotación de los pueblos indígenas y africanos.
Este análisis lo lleva a proponer una ética que desafíe estas estructuras y promueve una relación más equitativa entre culturas y economías. Otro aspecto fundamental del pensamiento de Dussel es el énfasis en la decolonialidad. A diferencia de otros filósofos que critican el colonialismo desde una perspectiva histórica, Dussel busca más bien desmontar las estructuras coloniales que persisten en el presente y propone una ética que valore las voces, los saberes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y marginados, reconociendo su contribución a la construcción de un mundo más justo. Y su visión de justicia global va más allá de las soluciones económicas o políticas convencionales. Entonces él aboga por una transformación radical de las relaciones de poder, donde las culturas subalternas sean reconocidas y respetadas. Este enfoque tiene implicaciones directas para debates contemporáneos sobre derechos humanos, migración, cambio climático, desigualdad económica. El pensamiento filosófico de Dussel, en este caso, nos ofrece herramientas poderosas para enfrentar las injusticias sistemáticas y construir un mundo más equitativo. Su ética de la liberación y su crítica al colonialismo nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden transformar la realidad de los más vulnerables a través de conceptos como el principio material de alteridad. Dussel nos recuerda que la ética no puede ser indiferente frente a la opresión y que nuestro deber moral es trabajar para la dignidad humana universal. Enrique Dussel es un filósofo cuyo pensamiento ético combina las críticas a las estructuras de poder como un compromiso profundo por la justicia social. Su ética de la liberación y su enfoque decolonial siguen siendo relevantes para abordar problemas globales como la desigualdad, la exclusión y también la injusticia. Ya vemos este enfoque ético de Dussel que se basa en la decolonialidad, pero Leopoldo Sea más adelante se le considera un defensor de la identidad, ¿no? Leopoldo Sea más contemporáneo, bueno, igual son contemporáneos ambos, ¿no? Pero siendo un filósofo mexicano, ha sido una figura clave en el desarrollo del pensamiento latinoamericano y en la ética también, y tiene una defensa por una filosofía latinoamericana como una tradición independiente y su propuesta ética basada en la autenticidad cultural y la resistencia al colonialismo intelectual. Uno de los aportes más significativos de Leopoldo Sea fue su insistencia en que Latinoamérica debe ser reconocida como una tradición filosófica independiente, sin necesidad de justificarse frente a los cánones europeos o estadounidenses. En su obra Filosofía Americana como Filosofía sin más, Sea argumenta que la filosofía no es propiedad exclusiva de Europa, sino que cada cultura tiene el derecho y la capacidad de desarrollar su propia reflexión filosófica basada en su historia, contexto y su experiencia única. Entonces, para Sea, la filosofía latinoamericana no debe ser vista como una mera extensión de la filosofía occidental, sino una tradición con sus propios problemas, preguntas, propias respuestas. Esta postura desafía el eurocentrismo imperante en un mundo académico y abre camino para que otros pensadores latinoamericanos afirmaran sus voces en el ámbito filosófico global. Sea también subraya la importancia de la historia en la construcción de una filosofía auténtica, y según él, la filosofía latinoamericana debe partir de la experiencia histórica en la región, marcada por la colonización y la dependencia económica y la lucha por la emancipación. Y este enfoque histórico le permite conectar la filosofía con la realidad concreta de América Latina, haciendo que las ideas filosóficas sean relevantes para resolver los problemas sociales y políticos de la región. Y esta perspectiva implica que los filósofos latinoamericanos tienen la responsabilidad de usar su pensamiento para promover la justicia social y también la dignidad de sus pueblos, en lugar de simplemente replicar ideas importadas de otras culturas. Una de las contribuciones éticas más desarrolladas de Leopoldo Sea es su énfasis en la autenticidad cultural, y sirve como fundamento para la moral. Para él, la autenticidad implica reconocer y valorar las raíces culturales e históricas de América Latina, en lugar de imitar modelos externos que no respondan a las necesidades locales. Se argumenta que la ética genuina debe surgir de la propia identidad, una identidad cultural, ya que solo así puede ser relevante y transformadora. Se explora cómo el colonialismo intelectual ha llevado a muchos latinoamericanos a despreciar su propia cultura y a idealizar modelos extranjeros, y esta alienación cultural
según sea, perpetúa la dependencia y la falta de confianza en las capacidades de la región. Una ética basada en la autenticidad cultural busca revertir esta tendencia, promoviendo el orgullo por las tradiciones y los saberes locales como base para construir un futuro más justo y equitativo. SEA también aborda el tema del colonialismo intelectual, entendido como la dominación cultural y epistemológica de modelos que se han impuesto por pensamientos externos europeos, ignorando y devaluando las contribuciones locales, ¿no? Para él este tipo de colonialismo es tan dañino como el colonialismo político y el colonialismo económico, ya que priva a los pueblos de su capacidad para pensar por sí mismos y encontrar soluciones autónomas a sus problemas. SEA es sumamente importante en la filosofía latinoamericana de la liberación y tiene esta propuesta ética que se basa en la autenticidad cultural, la resistencia al colonialismo intelectual, y sus ideas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de nuestras raíces y también asumir la responsabilidad de construir un pensamiento filosófico que responda a las necesidades y desafíos de nuestra región. Bien, ahora vamos a avanzar con José Carlos Mariátegui. Este es un pensador de la solidaridad y la justicia social. Es un político peruano, es una de las figuras fundamentales en el pensamiento latinoamericano y tiene implicaciones con el marxismo, pero con ideologías indígenas y comunitarias. Mariátegui es conocido por su enfoque único del marxismo, que adapta esta teoría de la realidad específica en Latinoamérica, especialmente del Perú. En su obra más conocida, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, analiza cómo el colonialismo, el feudalismo o el capitalismo han moldeado la estructura social y económica de la región. Sin embargo, a diferencia de otros marxistas de su tiempo, Mariátegui no ve el proletariado industrial como el único motor del cambio social. En lugar, reconoce el papel central de los pueblos indígenas y las comunidades rurales en la lucha por la emancipación. Para Mariátegui, el consumismo no debe ser una mera importación europea, sino una respuesta auténtica a las condiciones locales, y propone un socialismo que valore las tradiciones comunitarias e indígenas, como el ayu. El ayu es la reciprocidad y la cooperación que tiene una comunidad andina como base para construir una sociedad más justa y equitativa, y este enfoque lo convierte en un precursor del pensamiento decolonial y en un defensor de la integración cultural en la praxis política. Una de las preocupaciones éticas centrales de Mariátegui es la justicia en la distribución de la tierra en el Perú. En sus escritos critica el latifundio y la explotación de los campesinos indígenas, argumentando que la reforma agraria no solo es necesariamente económica, sino también un imperativo moral. Para él, la tierra no es simplemente un recurso económico, sino un elemento vital que conecta a las comunidades indígenas con su identidad cultural y espiritual. Entonces, su ética de la justicia social exige la restitución de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y la promoción de modelos económicos basados en la cooperación, la solidaridad, en lugar de la acumulación individualista. Entonces, Mariátegui considera que la solidaridad es un principio ético fundamental para transformar la sociedad peruana, inspirado tanto en el marxismo como en las tradiciones comunitarias indígenas. Ve la solidaridad no como un acto de caridad, sino como una práctica política, y moral que busca eliminar las desigualdades estructurales. En su visión, la solidaridad implica reconocer la interdependencia entre los seres humanos y trabajar colectivamente para construir un mundo más justo. Este principio ético está profundo arraigado en las prácticas comunitarias indígenas, donde la reciprocidad, el apoyo mutuo son variables centrales. Entonces, Mariátegui propone que estas prácticas deben ser la base para cualquier proyecto político y social que busque la emancipación de los oprimidos. Otro aspecto clave de su ética es el énfasis en la conexión entre la justicia social y la emancipación cultural. Argumenta que la lucha contra la opresión económica debe ir acompañada de un esfuerzo por recuperar y valorar las culturas marginadas, especialmente las indígenas. Para él, la emancipación no es solo material, sino también cultural y espiritual. Entonces, Mariátegui reafirma su compromiso con una ética que no solo busca redistribuir la riqueza, sino también restaurar la dignidad de aquellos que han sido excluidos por siglos
de colonialismo y explotación, y esta perspectiva ética lo lleva a criticar tanto el capitalismo como las élites criollas que perpetúan las desigualdades en América Latina. Otro pensador es Leonard Wolf. Este es un defensor de la justicia ambiental y los derechos humanos. Es brasileño y es teólogo. Leonardo Wolf es uno de los exponentes más influyentes de la teoría de la liberación, basadas en la teología. Este es un movimiento que combina reflexiones éticas, sociales y espirituales para abordar las injusticias que afectan a los más vulnerables. Aunque su trabajo se emancipa inicialmente en el campo religioso, sus ideas tienen profundas implicaciones éticas que trascienden lo teológico y se aplican a temas globales como la justicia ambiental, los derechos humanos y la dignidad de los pobres. En su obra Ecología, Grito de la Tierra y Grito de los Pobres de 1995, Leonardo establece una conexión profunda entre la crisis ecológica y la crisis política. Para él, la degradación del medio ambiente y la marginación de los pobres son dos caras de la misma moneda, y ambos son consecuencias de un sistema económico y social que prioriza el beneficio individual y la explotación desmedida de los recursos naturales. Wolf argumenta que la tierra no es simplemente un recurso a explotar, sino que es una comunidad, es una comunidad de vida de los cuales los seres humanos somos parte integrante. Entonces su ética ecológica propone una relación respetuosa y responsable con la naturaleza, basada en el principio de interdependencia, donde todos los seres vivos están conectados y cualquier daño al ecosistema afecta directamente a las comunidades más vulnerables, especialmente a los pobres, quienes dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia. Y este enfoque ético tiene implicaciones prácticas, porque debemos repensar nuestros modelos de desarrollo económico y adoptar prácticas sostenibles que protejan tanto el planeta como aquellos que sufren las consecuencias graves de la destrucción ambiental, que son las propias comunidades que están cerca a la parte deforestada. Entonces, en Ética Mundial y Responsabilidad Planetaria de 1998, Wolf menciona que debemos enfrentar esta crisis planetaria, pero con una respuesta ética colectiva, ¿no? Entonces la humanidad debe asumir una responsabilidad compartida para el futuro de la Tierra, y que todas las formas de vida que habitan, esta responsabilidad no puede limitarse a los gobiernos o las élites. Debe involucrar a cada individuo, cada comunidad y cada nación. Entonces Wolf enfatiza que la ética planetaria implica reconocer nuestra interconexión con el resto del mundo y actuar en consecuencia. Esto incluye reducir nuestro impacto ambiental, promover políticas que protejan los derechos de los más vulnerables y trabajar hacia un modelo de desarrollo que priorice el bien común sobre el lucro individual. Cada uno de los fundadores de la teología de la liberación, ya no hablamos de la filosofía de la liberación sino de la teología, desarrolla un enfoque ético centrado en la dignidad de los oprimidos y los pobres. Entonces, para él, la ética no puede ser abstracta ni neutral, debe comprometerse activamente con la transformación de las estructuras sociales que perpetúan la injusticia. La teología de la liberación, aunque arraigada en principios cristianos, tiene un alcance universal que aborda cuestiones como la pobreza, la exclusión, la violación de los derechos humanos. Entonces, Wolf sostiene que la ética debe estar al servicio de los más vulnerables. En lugar de centrarse únicamente en principios abstractos, propone una ética práctica que busca eliminar las causas estructurales de la opresión. Y esto implica cuestionar sistemas económicos y políticos que concentran la riqueza y el poder en manos de unos pocos, mientras que millones viven en condiciones de pobreza extrema. Aunque el aspecto central de la ética de Wolf es defensa de la dignidad humana como principio fundamental, argumenta que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad independientemente de su origen, clase social o contexto o cultura. Y este principio ético lo lleva a abogar por políticas que garantizan acceso equitativo a servicios básicos como salud, educación, vivienda, así como por la protección de los derechos humanos en contextos de conflicto y desigualdad. Además, Wolf critica las ideologías que justifican la desigualdad bajo el pretexto del progreso y la competencia. Entonces, para él, el verdadero progreso debe medirse por el bienestar de todos, especialmente de aquellos que han sido históricamente excluidos.
Bien, su visión integral de Leonardo Boff es que invita a repensar nuestras relaciones con el planeta y con los demás, reconociendo que nuestras acciones tienen un impacto global, desde el enfoque ecológico hasta su compromiso con los pobres. Entonces Leonardo nos recuerda que la ética no es solo un ejercicio intelectual, sino que es una llamada a la transformación en cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con el planeta. Bien, nos vemos el día de mañana con Rodolfo Kuntz, que es un argentino, y vamos a hablar de este enfoque en las raíces culturales y en las raíces espirituales. Bien, hasta el día de mañana.